ojos y ver realmente cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, pues vamos a reaccionar a un video para poder, pues, entender con claridad lo que se está hablando, lo que se está diciendo. Muchas veces se nos dice, ¿verdad? Se nos habla que esta es la fe verdadera, esta es la fe real, y esto es lo que nosotros nos gloriamos. Está bien, ¿verdad? Uno no puede decir que no, ¿verdad? Pero hay que ver realmente, esa es la fe real, esa es la fe verdadera, esa es la fe de los apóstoles, es lo que realmente confesaron los padres apostólicos, y vamos a hablarle, ¿verdad? ¿Por qué razón ellos, ¿verdad? Hicieron porque ahorita vamos a reaccionar al credo, ¿verdad? Al credo de los apóstoles. Entonces, ellos tenían un motivo, una razón, no es para gloriarse, sino que hay un objetivo atrás de todo esto. Entonces, vamos a reaccionarlo porque pues la iglesia romana, ¿verdad? Ellos pues se han apropiado, apoderado de este credo, pero si analizamos este credo, realmente pues los va a dejar en vergüenza, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces quiero que escuchen conmigo este pedazo de video, ¿verdad? Para poder pues analizar paso a paso y ver la realidad atrás de todo confesión de fe. Así que ponemos el video. Sonor, hermanos. Cacher Huashikrio, hermanos, Kirin Cancha, Rojón Caferio, hermanos, en la iglesia, hermanos. Chupan, Chabas de Dios, hermanos. Sharmakarin, Kaneres, Rojón, la oración, hermanos, el credo. No el asesor, hermanos, la renovación, el movimiento de la renovación, hermanos. Esa oración del credo, hermanos, y haré la Sagrada Escritura resumido en pocas palabras, hermanos. Atermar, hermanos, porque chri, no atuchka, yo juntir hija, hermana, sí creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, hasta en Bequís, hermanos. Yariri café, en los sacerdotes, hermanos, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos. Entonces, hermanos, yarin hermanos. Bueno, este predicador pues está hablando en cachiquel, ¿no? Por aquellos que no entienden cachiquel, pues está diciendo, ¿verdad? Que debemos tener la fe segura, ¿verdad? En la iglesia. Él está hablando, bueno, en su iglesia, ¿verdad? La romana, la católica romana, ¿verdad? Porque hay una catolicidad que es la iglesia de Cristo, pero ellos son romanos, ¿no? Entonces no hay que confundir en ese sentido. Lo que él está diciendo es que debemos tener esa fe en la iglesia. Luego dice que en la palabra de Dios, que el asesor de la renovación carismática dijo que, que el credo es el resumen de toda la Biblia en pocas palabras. Entonces, vamos a ver todo esto, es así, no es así, ¿verdad? Para poder, pues, entender, porque también muchos de ellos, ¿verdad? Que participan, que buscan a Dios con sinceridad, con corazón abierto, que ellos quieren conocer a Dios, pues han sido también arrastrados por ellos, ¿verdad? Porque no les dan una enseñanza correcta. Imagínense, él está hablando de su asesor, o sea, de su líder de la renovación carismática, les hace ver a ellos que el credo es el resumen de toda la Biblia, ¿verdad? Y en pocas palabras.
¿Y qué podemos esperar, verdad, de las ovejas, de las personas que no logran entender y aquellos que ni siquiera saben leer, verdad? Entonces, hay un gran problema en ese sentido. Entonces, nosotros hacemos estas reacciones para que la gente, pues, empiecen a pensar, empiecen a ver, empiecen a investigar, porque hoy en día la investigación es tan fácil, se hace, ¿no? Tenemos las herramientas, el internet. Ahorita una persona dice, ¿verdad? No sé escribir, pero sabe mandar WhatsApp, ¿verdad? Sabe mandar mensaje. Entonces, si no sabe escribir, no podría hacer nada. Ah, pero por medio de audio. O sea, de una u otra manera siempre lo hace. Entonces, ¿por qué en la investigación de la palabra de Dios, en mi fe, será que estoy segura? ¿Será que estoy bien? ¿Por qué no hay un interés en esto? ¿Verdad? Y lo malo es que esta es la iglesia real y verdadera y aquí me muero y aquí, pues yo les invito a cada uno de ustedes con esta sencillez y humildad de corazón, ¿verdad? A que analicen. No solo repiten las cosas, sino que hay que meditarlas, hay que entenderlas, por qué la decimos, ¿verdad? ¿Estamos bien o estamos bien mal? ¿Verdad? Hay que ver en ese sentido. El credo de lo que el predicador está hablando es el credo de Nicea. En Nicea se hizo un concilio en el siglo IV, por ahí en 325 más o menos, ¿verdad? Después de Cristo, pues ya la iglesia pues ha ido avanzando, pero también surgieron muchas herejías. Y eso hoy en día no estamos libres de eso. Las herejías, podemos a veces decir, ¿verdad? No entiendo qué es eso. Las herejías, cuando se dice herejía, es un error, ¿verdad? Creer en algo erróneo, que no es verdad, no es así, que contradice la palabra de Dios. A eso se le llama herejía. Entonces, en estos años, ¿verdad? Del siglo IV surgieron muchas herejías, pero principalmente hay uno que se llama arrianismo o arrianos, ¿verdad? Y estos padres apostólicos luchaban con esta herejía, con este error de pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos decían que Jesús no era Dios, que Jesús era como cualquier ser humano. Él no es divino, no es como el Padre, sino que Él es solo un hombre. Entonces, es como lo creen los testigos de Jehová hoy en día. O sea, esa herejía sigue en pie, sigue en nuestra época, ¿verdad? Pero aquí esto estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Entonces se hizo este concilio, ¿verdad? Vinieron varios ancianos al concilio a hacer algo, ¿verdad? De cómo se podría identificar la iglesia verdadera de Cristo. Por eso aquí hay que poner mucha atención porque esto es importante que cada ser humano lo entienda. El problema está que no lo entendemos, el problema está que solo lo repetimos, hasta lo cantamos, hasta con solemnidad se hace, pero no hay entendimiento, porque si lo entendiéramos, nos daríamos cuenta de tantos errores y de tantas herejías que hay, ¿verdad?, en la iglesia romana. Entonces, este credo vino, ¿verdad?, a través de esas herejías, falsas enseñanzas, que contradice la verdad de Dios. Entonces, y provocan divisiones, ¿verdad? Divisiones entre la iglesia de Cristo. Recordemos cuando Cristo partió, ¿verdad? Los apóstoles, ellos, poneme mi nota, ellos empezaron a predicar,
empezaron pues las iglesias a crecer, a estar aquí, allá, ¿verdad? En todas partes estaba la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas personas que vinieron con esa falsa enseñanza a distorsionar la verdad de Dios en las iglesias, ¿verdad? Entonces, por eso ellos aquí pues empezaron ellos a hacer algo, ¿verdad? Para como una identificación para la iglesia verdadera del Señor, ¿verdad? Por eso ellos empezaron a formar un credo, por eso se llama el credo de los apóstoles. ¿En qué creen los apóstoles? Y a eso debemos nosotros basarnos. Bueno, este credo, como les dije, viene del siglo IV, pero es totalmente, ¿verdad? Bíblica. Es totalmente, nosotros como evangélicos decimos amén a estas verdades. Porque ellos empezaron si vamos a leer el verdadero credo de Nicena, pues nos da muchas evidencias bíblicas. Al contrario, con el credo que profesa la iglesia romana, que está totalmente diluida. Yo le digo diluida porque quitaron la esencia, ¿verdad? Quitaron la parte más importante, la esencial en este credo. Porque analicemos primero el credo de Constantinopla o el credo de Nicea, credo de Niceno. Esto es lo que hicieron en el siglo IV después de Cristo. En primer lugar dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bueno, vamos a detenernos aquí. Aquí está hablando, creo en un Dios Padre Todopoderoso. Y eso lo decimos, amén. Así es, creemos en un Dios Padre Todopoderoso. ¿Quién es todopoderoso? Todo lo puede y que no necesito a nadie más, ¿verdad? Para poder confiar en este Dios todopoderoso. Que Él creó los cielos, la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Él lo creó. Y eso lo vemos en la Biblia, lo vemos en Juan 1:1, 1:2, 1:3. Ahí nos damos cuenta de que todo lo visible y lo invisible fue creado por medio de Él y para Él. O sea, esto es bíblico y le decimos amén. Y luego dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Aquí está hablando, creo en un solo Señor, un solo Señor. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, ni mucho menos cientos. Un solo Señor. Creo en un solo Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, que nacido del Padre antes de todos los siglos. Vemos la preexistencia de Cristo, que estaba con el Padre antes de todos los siglos. O sea, aquí ellos, estos padres apostólicos, estaban confrontando, recordemos, al arrianismo, que no cree en Dios, en Jesús como Dios, sino que como en un hombre común y corriente como nosotros. Entonces, para contradecir este error, ¿verdad? Ellos
hicieron este credo para que recordemos quién es Jesús, que Él es preexistente, nacido de Dios antes de todos los siglos, ¿verdad? Y luego dice, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Dice, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, y por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Aquí nos está haciendo ver, ¿verdad?, que Él es Dios de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de Jesucristo. Creo en un solo Señor, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Él es Dios de Dios, o sea, Dios es Dios de Dios, real, verdadero, de la misma esencia que el Padre. No podemos decir que es una persona cualquiera, que es una persona diferente. No, Él es Dios como el Padre. Por eso dice ahí, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, recordemos que Jesucristo ha estado con el Padre de todos los siglos, antes de todos los siglos. Él estaba con Dios. ¿Y dónde podemos ver esto? ¿Dónde podemos encontrar esto? ¿Verdad? En Juan 1:1, ahí nos dice, ¿verdad? En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios. O sea, aquí no podemos decir, ¿verdad? No es así, no es verdad. Es bíblica y es así y amén. Y por eso nosotros creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe de la iglesia. Esa es la fe de la iglesia verdadera de Cristo que reconoce a un solo Señor llamado Jesucristo. Un solo Dios. Un solo Señor. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, ¿verdad?, en el Padre. No creado, no es un ser creado. Él estaba con el Padre antes de todos los siglos. De la misma naturaleza que el Padre. Lo creemos de esa manera. Él de la misma naturaleza con el Padre, porque Él y el Padre uno son. Uno son. No podemos dividir, separar. Uno son en esencia. Entonces, sigue diciendo, porque en todo fue hecho, porque por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. ¿Quién bajó del cielo y a causa de quién? Aquí hay una pregunta muy interesante, ¿verdad? El que bajó del cielo fue Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios de Dios, el luz de luz, el Dios verdadero de Dios verdadero. Que por nuestra causa, por nuestra culpa, por nuestra salvación, bajó del cielo. ¿Y cómo bajó? Pues por medio del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Para venir aquí en este mundo, es obvio, las Escrituras decían que una virgen dará luz. Eso no lo negamos, eso lo creemos y le decimos amén, y así es. Entonces,
Aquí vemos cómo el Salvador del mundo bajó pues este credo, lo confiesa, lo dice, porque esa es la fe cristiana, la fe verdadera de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Aquí los padres apostólicos estaban usando las Escrituras. Aquí están diciendo según las Escrituras. Ellos se basaban de las Escrituras. Porque todo este credo no hay nada fuera de la Escritura. Todo es escritural. O sea, todo es bíblico, todo es palabra de Dios, ¿no? Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y eso es lo que creemos hoy en día. Sabemos que Él murió, resucitó, se fue al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y vendrá a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Y es así. Vemos este credo es muy rico en la palabra de Dios, que nos muestra a Jesús como el único camino, como el único sendero de llegar a Dios. Por eso aquí este credo va contra todas las herejías. Un solo camino. Aquí no te está mencionando dos, pero ¿qué hace la iglesia romana que ellos dicen se gloria en este credo? Que esta es la fe de la iglesia en que nos gloriamos. ¿Pero en qué se gloria? Me pregunto, ¿en qué se gloria? Si ellos tienen cientos de santos a quien pedir auxilio, a quien pedir favores. Y no hablemos de María. A María le han puesto en un pedestal, me atrevo a decir que superior a Jesús, superior a Cristo. Pero este credo, ¿verdad?, nos hace ver quién es el que bajó del cielo, quién dio la salvación. La redención viene de Cristo, el Hijo de Dios. Por eso sí, si usted es católico, piensa un momento. A María lo tienen como corredentora. Aquí no hay corredentores ni corredentoras. Aquí hay un redentor que por nuestra salvación vino, ¿verdad? Y padeció. ¿Quién padeció? Cristo. ¿Quién murió? Cristo. ¿Quién resucitó? Cristo. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Cristo. ¿Y quién vendrá a juzgar a vivos y a muertos? Cristo. ¿Quién va a ser eterno su reino? Cristo. Por eso este credo es cristocéntrico. Cristocéntrico. Si te quieres gloriar de algo, es que nos gloriemos en Cristo Jesús. Solo en Cristo. Por eso dice, creo en un solo Señor. Un solo Señor. No hay uno, no hay dos, no hay tres. Uno solo se llama Jesucristo. Esa es la fe cristiana. Esa es la fe de la iglesia de Cristo. Esa es la característica de la iglesia de Cristo. Pero si en tu corazón no existe un solo Señor, no crees en un Dios todopoderoso, sino que hay otros personajes, hay otros actores en tu vida en quien acudes, no estás en la fe verdadera.
No hay gloria para nadie. No la hay. Seguimos leyendo qué dice el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración, y que habló por los profetas. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Por eso, este credo es la base de la fe cristiana: creer en el Padre, saber lo que el Padre ha hecho, saber lo que el Hijo ha hecho por ti y por mí. Y aquí nos está hablando del Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo, Señor, que es Señor también, dador de vida, que procede del Padre y el Hijo. Viene del Padre y del Hijo. Es el Espíritu Santo. Y con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración. La misma adoración. Por eso creemos, ¿verdad?, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy en día congregaciones no creen, ¿verdad?, en el Padre, no creen en el Hijo, no creen en el Espíritu Santo. Pero la iglesia verdadera de Cristo nos muestra, ¿verdad?, que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Son tres personas divinas, no tres dioses. Por eso muchos también nos confunden y nos dicen, ustedes tienen tres dioses. No. Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola esencia, en una sola naturaleza. Por eso cuando dice en principio, ¿verdad?, de la misma naturaleza que el Padre. Ahí nos está dejando claro que tenemos un solo Dios, pero con tres personas distintas, distinguibles, que cada uno tiene un trato con nosotros diferente. Esta es la fe de lo que los apóstoles estaban seguros, de lo que ellos creían, de lo que ellos enseñaban. Esa es la enseñanza de ellos. Y el párrafo siguiente es realmente más impactante, y eso lo quiero desglosar, ¿verdad? Con lujo de detalle, digo yo, ¿verdad? Porque es importante entender este pedacito. Ustedes pueden leerlo así de fácil, pero la esencia que trae podemos decir, verso, son verdades que hoy en día se ha perdido. Que hoy en día nadie pone importancia a todo esto. Hacemos y deshacemos las cosas y no es así. No es así. Dice, creo en la iglesia. Creo en la iglesia. Creemos en una iglesia que es una, santa, católica, pero no romana. Aquí no dice romana, dice católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos en la vida del mundo futuro. Amén. Esto lo quiero dejar para más después. Solo quiero ahorita analizar con el credo que la Iglesia Católica Romana lo repiten o lo confiesan en sus ceremonias o en la misa principalmente. Vamos a ver la gran diferencia que está diluida. Yo lo digo diluida, ¿por qué? Porque, bueno, ustedes como mujeres, como mamás, ¿verdad? Sabemos que en un vaso de leche uno tiene que echar 3 copas de leche, ¿no? Para que sabe a leche el vaso. ¿Qué pasa si le echas solo 1? Está diluida, no tiene sabor, está insípida. Y no alimenta tampoco al niño.
yo lo tomo así, este credo, ¿verdad? De lo que se confiesa a diario en la Iglesia Católica. Raras veces confiesa el credo real, pero lo que más usan es esto, el más corto. Y lo leen, en verdad, creen en Dios Padre Todopoderoso, y, ¿verdad? Sin detener, sin pensar, sin darle el entendimiento, sin darle la esencia necesaria para que mi fe crezca, para que yo despierte, para que yo tenga esa necesidad de saber quién es mi Dios, ¿no? Aquí está la otra versión. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Aquí ya va diciendo un montón y esencia cero, ¿no? Por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, eso lo dice allá arriba. Pero aquí no dice, creo en un solo Señor Jesucristo. Dice, y creo en Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Aquí ya fue agregado Santa. ¿Ves cómo van cambiando las cosas con el credo original? El credo original dice, nació, ¿verdad? Se encarnó de María la Virgen. María la Virgen, no dice Santa María Virgen, ¿verdad? Entonces son cosas que hace la Iglesia Romana, cambian las cosas. Y luego, pues nos dice a nosotros que nosotros engañamos, nosotros mentimos. No, el verdadero evangélico se basa en la palabra de Dios. Se basa sobre los profetas, sobre los apóstoles. ¿Qué enseñaron los profetas? ¿Qué enseñaron los apóstoles? Si vemos en el credo original, dice que se encarnó de María la Virgen. Allí nos damos cuenta que los padres apostólicos no tomaban a María como santa. Ellos estaban claros que ella es una mujer, sierva del Señor. Lo que sí sabemos que era virgen cuando Cristo vino, ¿verdad?, a este mundo. Entonces, aquí pues ya está adulterado. Esto se llama adulteración. Ya está diluida la confesión de fe. Y luego dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Está bien, va ahí, lo dice en el otro. Pero lo que no dice en el original es, descendió a los infiernos. Esto también es una agregación. Descendió a los infiernos. Que en el credo original simplemente dice que padeció, murió, resucitó según las escrituras. Ahí está la esencia, les digo yo, según las escrituras. Basémonos en las escrituras. Estos padres apostólicos se basaban en las escrituras. Porque hoy en día no hay ese interés de basarse en las escrituras. Si nos basamos en las escrituras, no pueden haber estos errores. No pueden haber estas equivocaciones, porque esto confunde a la gente. Por eso muchos andan confundidos y no se dan cuenta de su error. Y si uno les dice que uno es mentiroso, uno es engañador, uno es el lobo rapaz que se los quiere comer, pero lo que quiere uno es que vean la verdad de Dios. La verdad de Dios es para todos. La verdad de Dios es para nuestra salvación, mi salvación, tu salvación, la salvación de todos, ¿verdad? Es personal. Yo no voy a pagar por ti.
ni tú por mí, pero si yo puedo decirte que si algo anda mal, yo te lo voy a decir. Y no te lo voy a decir porque me caes mal, porque no me agradas. No, yo te lo voy a decir por amor, por amor. Yo sé que, como dije en principio, hay personas que quieren conocer a Dios. Hay personas que realmente quieren servir a Dios, pero lamentablemente en esta iglesia romana no hay verdad. No hay verdad. Se los digo así, como digo, con el amor del mundo. No hay verdad. Todo ha sido cubierto, adulterado, diluido. La palabra de Dios, la esencia del Evangelio y la esencia de la fe cristiana. La esencia de la fe verdadera de la iglesia de Cristo. Ahí está diluido, está distorsionado, está adulterado todo. Todo. Por eso, como vemos aquí en este credo, y las personas no se dan cuenta. Estoy seguro. Si ustedes han confesado esto una y otra vez, ¿por qué no se sientan y piensan y mediten? ¿Qué están repitiendo? ¿Qué están diciendo? ¿Verdad? Para poder entender realmente lo que los padres apostólicos o la esencia o la declaración de nuestra fe sea verdadera, real, que nos lleva a Cristo. Y luego dice, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Pues casi no logro rescatar mucho aquí, ¿verdad? Como en el original, pues allí realmente te dice, creo en la iglesia, que es una, santa, católica, apostólica, ¿verdad? Pero la romana se jacta en decir eso, que es una iglesia, ¿verdad? Católica y apostólica. Se ha apoderado de este título, pero con este credo se cae todas sus mentiras, porque no es verdad, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Antes de desglosar esto, quiero que escuchen nuevamente nuestro video, ¿verdad? Para que vean pues la intención o el interés, ¿verdad? Que la fe en la iglesia está bien, pero ¿sabes tú cuál es, verdad? La fe de la iglesia, la de la verdadera iglesia de Cristo. Pues ya les expliqué, yo creo que aquí y ahora ya empiezan a comprender cómo está la situación. Y después de esto, pues vamos a desglosar este pedacito. Allí se va a ampliar más nuestra mente y podamos entender mejor y ver con claridad. Ya si tú no quieres ver, pues ya no se puede hacer más, ¿verdad? Pero si tú logras entender, pues darás tu fe, darás tus pasos en la fe verdadera, ¿verdad? Que los apóstoles y los padres apostólicos confesaron para darnos, ¿verdad? Esa certeza, ese camino, esa dirección, esas características a seguir. Así que veamos nuevamente nuestro video. Hermanos, ¿qué problemas? Del principio. Ay, Dios. Hermanos. Cachar Juachicrio, hermanos, Kirin Cancha, Rojón Caferio, hermanos, en la iglesia, hermanos. Chupan, Chabas de Dios, hermanos. Sharmak Aren, Haneres, Rojón, la oración, hermanos, el credo. No asesor, hermanos, la renovación, el movimiento de la renovación, hermanos. Esa oración del credo, hermanos, y haré la Sagrada Escritura resumido en pocas palabras, hermanos.
hermanos, porque chri, no atuchka, ya juntir ka hija hermana, sí creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, su único Hijo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Hasta en Bequís, hermanos. Él está diciendo, ¿verdad? Que nos pregunta, creo, bueno, les hacen preguntas, bueno, como yo también fui parte, ¿verdad?, un tiempo de la Iglesia Católica, pues, ¿cuántas veces no dije yo, sí creo, pero ¿qué creo? No tengo entendimiento, no sé, ¿verdad? Es solo de repetir y salir de compromiso. Es un error garrafal, sinceramente es un error garrafal que cometemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Como él dice, ¿verdad? Nos pregunta y nosotros decimos, sí, creemos un solo Dios, pero sin entendimiento, sin conocimiento de ese verdadero Dios. Pero cuando nosotros realmente empezamos pues a analizar y pensar y ver todo esto, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo equivocado que andamos y decimos que estamos bien, ¿verdad? Pero estamos bien mal en realidad. Entonces, realmente, qué tristeza, ¿verdad? A mí me da tristeza porque, como les digo, ¿verdad? Pues yo pasé mi vida también ahí. Eh, Estaba lejos de Dios. No conocía al Señor, no conocía a Dios, no conocía el camino, ¿verdad? No conocía. Y lo más duro y difícil, como él está diciendo, ¿verdad? El asesor. O sea, yo voy por los líderes que enseñan. Estos líderes deben ser estudiosos, esos líderes deben tener estudio. Pues para eso están ahí, ¿no? Para educar, para enseñar a las personas, porque allí pues se enseña no solo a un grupo de personas, se enseña a muchas personas. Y ese es el punto y ese es el problema, ¿verdad? Por eso mucha gente está dogmatizada, solo repite lo que se les dice, pero ni siquiera usa su propio razonamiento, su propio entendimiento o que haga su propia investigación para entender realmente es así o no es así. Para salir de la ignorancia y ver la realidad como es. Por eso aquí realmente quiero yo desglosar este último párrafo del credo de Nicea, donde dice, creo la iglesia. Yo creo que la iglesia de Cristo es universal. Yo sí lo creo, pero no romana. Aquí hay que entender una cosa. ¿Qué significa católica? Universal. Y Dios creó una iglesia universal, pero no romana. Aquí yo no sé a qué hora, a qué tiempo que la romana se metió ahí y se ha apoderado de este título que no le corresponde. No le corresponde. Y ahorita se atreven a decir, el que no está en la iglesia católica, el que no está en la iglesia romana, no está en la iglesia verdadera, no tiene salvación. No tiene salvación. Entonces, el que no tiene salvación es el que no tiene a Cristo. El que no es salvo porque no tiene a Cristo. No es porque pertenecer a una iglesia, una denominación, que la católica es una denominación. Es una institución como cualquier otra denominación, como cualquier otra institución. ¿Verdad? Entonces, nosotros creemos en la catolicidad de la iglesia. Creo en la iglesia, o sea, creemos en la iglesia, que es una. Vamos a ver, ¿verdad?, la unicidad o la iglesia única de Dios. La iglesia de Cristo sí es un. La iglesia es esencialmente una sola, porque hay un solo cuerpo.
un solo, vamos a ver, porque hay un solo cuerpo de Cristo, un solo Espíritu Santo que la anima. Ahí está. La iglesia de Cristo es una. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo de Cristo, un solo Espíritu que la anima. No hay varias. Aunque realmente, bueno, más adelante voy a decir. Y esto lo podemos ver también en Efesios 4:4 al 5, donde dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios lo ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Todos los creyentes, habiendo sido unos a Cristo por la fe y el bautismo. Aquí todo creyente es unido a Cristo. ¿Por qué? Por medio de la fe y el bautismo. Pero no se me adelanten con el bautismo. Primera de Corintios 12:13 dice, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. A todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Aquí este pasaje me fascina, me encanta, ¿verdad? Porque no nos dice que hay dos maneras de cómo ser parte del cuerpo de Cristo, sino que aquí dice que de la misma manera nosotros, judíos o no judíos, o sea, aquí no hay para alguien específico, no hay para una denominación o un nombre, sino que para todos. Aquí dice que no importa es judío o no es judío, esclavo o libre, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Fuimos bautizados. ¿De qué bautismo está hablando? Porque la romana dice, ¿verdad? Desde bebés hay que bautizar para formar parte de la iglesia. Eso se nos ha dicho, hasta lo hemos practicado, pero la realidad no es lo que dice la Escritura. Por eso la Escritura, cuando nos habla de su unidad, pues debemos nosotros ver, ¿verdad? De qué manera somos uno. Somos una iglesia. La verdadera iglesia, la verdadera catolicidad, la universalidad de la iglesia, es esto lo que dice Primera de Corintios, ¿verdad? ¿Por medio de qué somos uno? Pues aquí dice, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. O sea, la iglesia de Cristo es uno en sí. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Que dice que a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. ¿Y cómo viene el Espíritu Santo en nuestras vidas? A través de la fe en Cristo Jesús. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, es imposible que el Espíritu Santo que te den de beber. Porque es el Espíritu Santo que te agrega, que te une, que te trae a la iglesia de Cristo a formar un solo cuerpo, no una denominación. Aquí viene el error. Se cree que las denominaciones, no estoy hablando de
Estoy hablando de todas las denominaciones, no es. Las denominaciones están para enseñarnos, para corregirnos, para enseñarnos las escrituras, pero hay congregaciones que no hacen eso. Hay congregaciones que enseñan tradiciones, enseñan costumbres. Esa no es, ¿verdad? Pero el que te agrega en verdad al cuerpo de Cristo, al que te hace uno al cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene en la vida del creyente a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, ¿verdad? Que no importa si eres judío o no judío. Recordemos que la salvación era principalmente para los judíos. Pero a través de la gracia de Cristo, ya no importa. Si eres judío o no judío, eres esclavo o libre, como se habló hoy, pobre o eres rico. Pero si tu fe, tu corazón está en Cristo Jesús, eres parte y miembro de esa catolicidad de la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo. No una denominación. Entonces, espero que estamos claros ahí, ¿verdad? O si no, pues vamos a responder en otro video, ¿verdad? Para ampliar todo esto. Pero aquí yo no encuentro ningún difícil de entender. Aquí la escritura está tan claro que todos, ¿verdad? Fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio del Espíritu Santo, y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si tú se te ha dado a beber el Espíritu Santo, qué glorioso, qué maravilloso. Eres parte de la iglesia de Cristo. Nadie te diga lo contrario, porque la Escritura no miente. Dios no miente. Amén. La iglesia está unida a sí mismo, entre sí, y ese cuerpo está unida, trasciende diferencias étnicas, sociales. Ya no hay judío, ya no hay griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí realmente vemos esa trascendencia, esa universalidad. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay... ¿escucho un sonido? Clink, clink. Entonces, vemos aquí que somos uno en Cristo, ¿verdad? Que ya no importa si eres judío, si eres griego, si eres pobre o libre. Si tienes a Cristo, pues allí formamos parte del cuerpo de Cristo. También en Gálatas 3, 27 y 28 dice: ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre, mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Esta es la unidad de la iglesia. No está hablando de que tenemos el mismo nombre todos. No, la característica de la unidad de Cristo, el que está, ¿verdad?, revestido de Cristo. El que está revestido de Cristo, pues está unido a Cristo. Que ya no importa si es ser judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer. Porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Entonces, aquí vemos la unicidad de la iglesia. Cómo la iglesia es una. No se trata de denominaciones, porque a nosotros se nos hace mucho bullying, digo yo,
¿verdad? Nos dicen, ¿verdad? ¿Qué año se fundó tu iglesia? Nosotros no estamos por la fundación de cada congregación. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestro fundamento son las escrituras. Nuestro fundamento son las verdades bíblicas que nos hace ver y nos hace decir, ¿verdad? Que somos uno en Cristo por la fe. Y a todos nosotros fuimos agregados a la iglesia de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De un mismo espíritu. Si no tenemos el mismo espíritu, definitivamente no vamos a estar de acuerdo. No hay unidad. Hay división. Pero si estamos unidos por el Espíritu Santo, tenemos unidad. Tenemos a Jesús como nuestro Señor y estamos unidos a Él como el cuerpo de Cristo. Sabemos que Él es nuestra cabeza y nosotros como cuerpo de Cristo. Y estas citas, ¿verdad? Nos confirman que es así. Por eso Pablo enfatiza aquí en Gálatas, así como hay un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Vamos a ver, Dios y Padre de todos. Los cristianos afirmamos la unidad de la iglesia en tanto compartimos la fe apostólica y la fe de las escrituras y en los profetas y el vínculo del Espíritu Santo. Aunque existen múltiples denominaciones, pero en su esencia el pueblo de Dios es una. No importa cuántas denominaciones pueden haber. Solo en Guatemala hay miles de denominaciones. En todo el mundo no sé cuántas denominaciones hay, pero sabemos que la unidad la tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo que Él nos agrega, ¿verdad?, a esa unidad de la iglesia. Por eso repudiamos, o la palabra repudiamos se oye muy fuerte, o rechazamos, ¿verdad?, todas las actitudes sectarias que niegan esta unidad. La iglesia es un solo rebaño bajo un solo pastor. Y eso la romana también lo dice, ¿verdad? Que todos tenemos que estar bajo un solo pastor, que es el Papa. No. En Juan 10:16 vemos quién es el único y verdadero pastor. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el credo se dice que creo en un solo Señor, Jesucristo. Creo en un solo Señor Jesucristo. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad?, cómo es la unidad, cómo es el verdadero cuerpo de Cristo y está bajo un solo pastor, se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y no hay nadie más. Todos los que están en el mundo somos siervos, somos trabajadores en la viña del Señor. Bueno, con estas dos citas, ¿verdad?, vimos la unidad de la iglesia de Cristo. Ahorita vamos a ver que la iglesia es santa. Santa. La iglesia es santa porque su origen y pertenencia son divinos. Dios la apartó para sí, la consagró por la obra redentora de Cristo y la habita por el Espíritu. En términos doctrinales, la santidad
de la iglesia tiene una dimensión posicional o inicial. Todos los creyentes fueron santificados en el momento de su unión con Cristo, lavados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y le encontramos, ¿verdad?, el sustento, porque todo lo que podemos hablar tenemos que sustentar con la Biblia, con la palabra de Dios, con las escrituras, como hacían los padres apostólicos o como lo hacían los apóstoles. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto era algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí Pablo le está diciendo en Corintios, porque la lista de arriba era la lista de la vieja naturaleza, ¿verdad? Que él da una lista de cómo es uno estar sin Cristo, pero el 11 dice, y esto eran algunos de ustedes, eran cosa pasada, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia de Cristo se caracteriza por la santidad, apartado de toda contaminación del mundo. Esa es la iglesia de Cristo, santa. Se guarda para Dios. No hace cosas indebidas. No hace cosas ilegales. No hace cosas que avergüenza a Dios. Por eso la iglesia es apartada de toda contaminación. Por eso el que está en Cristo se aparta de todo mal. ¿Verdad? Lo que busca es hacer la voluntad de Dios. Lo que quiere es hacer la voluntad de Dios. No se vale decir soy cristiano, pero andas en el mundo. Entonces no es nadie. No está unido al cuerpo de Cristo. Recordemos que el Espíritu Santo nos agrega al cuerpo de Cristo para formar un solo cuerpo. Que el Espíritu Santo no tolera el pecado, no tolera el engaño, no tolera la traición, ¿verdad? Entonces la iglesia de Cristo es santa. ¿Por qué? Porque le pertenece al Señor y se guarda de toda maldad, contaminación del mundo. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí vamos a ver las obras de la carne. Eso significa que no pertenece al Señor porque no guarda la santidad. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si todo eso está en tu vida, ahí Pablo está claro, no heredarán del reino de Dios, o sea, no formas parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está libre de toda contaminación. Todas estas cosas nos hace, ¿verdad?, manchar, contaminar nuestra alma. Y por lo tanto,
estamos fuera de la iglesia de Cristo. Ya vemos la unidad, la santidad. Ahorita vamos a ver, como dice, creo en una iglesia santa. Ahorita vamos a ver católica, que es la universalidad de la iglesia. Católica, como ya dije, no romana. La iglesia es universal, pero no de una denominación. Aquí Dios es la que tiene el control de esta iglesia universal. Todo aquel que confiesa a Jesús, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que es bautizado por el Espíritu Santo, forma parte de esta iglesia universal. Vamos a ver las características de la universalidad de la iglesia de Cristo. Recuerden ustedes que Jesús envió a sus apóstoles, ¿verdad?, a ser discípulos de todas las naciones. Eso lo encontramos en Mateo 28. Está destinada a abarcar todas las naciones, culturas, épocas, bajo el señorío de Cristo. La misión que Jesús les encargó a los apóstoles, esa es, ¿verdad? Abarcar todas las naciones, culturas, época, bajo el señorío de Cristo. Hasta nuestra época, el día de hoy, 2000 años después, sigue, ¿verdad?, esta instrucción y esta orden que todos nosotros estemos bajo el señorío de Cristo. ¿Qué señorío? Que Él gobierna nuestras vidas, que Él esté como cabeza para nosotros. No podemos poner otra enseñanza, otro fundamento, otras cosas, sino que Cristo debe ser el Señor, el que tenga el señorío sobre mi vida, sobre mi familia, sobre todo lo que yo puedo hacer. Esa es la universalidad de la iglesia. Y eso lo hace todo el mundo. Podemos hacer nosotros acá. Hay hermanos en la India, se rigen bajo el mismo señorío de Cristo, en la China. En todos lados existe iglesia de Cristo. En todos lados se ha expandido la universalidad de la iglesia, que nos regimos bajo el señorío de Cristo. El término católico proviene del griego católicos, que significa universal o general. Eso significa. Católico significa universal o general. En el contexto de las notas de la iglesia, indica que la iglesia no es una secta étnica ni un culto local, sino la única familia de Dios extendida por todo el mundo. Entonces, esta universalidad de la iglesia no se trata de una secta o de una iglesia, sino que se trata de la familia de Dios extendida por todo el mundo. Una familia que Dios tiene en todos los lugares posibles. Todos aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, que su vida está bajo su señorío. Esa es la familia de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la universalidad de la iglesia, no una denominación, no una institución. Por eso, por mucho tiempo, pues, fuimos engañados, ¿verdad? Aunque hoy en día nos dice que nosotros somos engañadores, mentirosos. Y el que realmente engaña, ¿verdad?, es la institución romana. Ha engañado a mucha gente. Y si hacemos estas reacciones, como dije, para que abren sus ojos, para que vean
cómo es esas características de la iglesia de Cristo que aparentemente lo confiesan, pero no logran entender, comprender su esencia, la vitalidad ante las herejías, ante las falsas enseñanzas. Por eso nos habla, ¿verdad? Que la iglesia es una, es santa, es universal, que la familia de Dios está en todas partes del mundo, todo aquel que rige su vida bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y esta promesa se cumple porque tiene que ser así. Por eso aquí una denominación no puede abarcar todo el mundo. La iglesia romana tiene poder, pero aquí en Latinoamérica no tiene poder. Allá en Asia, en África, en Europa, no tiene tanto poder. Pero la iglesia de Cristo sí. En la China, ¿cuántos cristianos a escondidas rigen su vida a Cristo? Alaban a Dios, aman al Señor Jesús. Ahí está la familia de Dios extendida por el mundo. No bajo una denominación. Eso bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, que cumple esa promesa que le dijo a Abraham, que en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso lo encontramos en Génesis 12. Lucas 2, 30 al 32 nos dice, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en esencia de todos los pueblos, la luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Aquí está hablando este profeta Simeón, cuando cargó a Jesús en sus brazos, ¿verdad? Él dice, mis ojos han visto la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Todos nosotros que no somos judíos, somos gentiles. Y la luz brilló para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué vamos a gloriarnos? En Cristo Jesús. Si hay algo en que gloriarse, es en Cristo Jesús, no en una denominación. No en una denominación. Porque la luz, la gloria, es Él. Y Él es el que te llama. Él es el que te agrega a su familia, no una denominación. Una denominación no tiene el poder de agregarte en la familia de Dios. Solo Cristo lo hace. Si tú lo crees, si tú crees en su palabra, porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. No oír chistes, oír otras cosas, oír palabra de Dios para que se te revele, ¿verdad? Y puedas tú poner esa fe en Cristo Jesús y pasar a formar parte de la familia de Dios. Mateo 28, 19, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta orden se expandió desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esta orden que Jesús le dio a sus discípulos fue en Jerusalén, en Israel. Pero les mandó, vayan a todas las naciones. Y aquí estamos en América con ese glorioso evangelio de Cristo Jesús. Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, en un solo Señor Jesucristo, y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Lo creemos. Es la fe de la Iglesia universal,
la familia de Dios, en eso creemos. Por eso aquí no hay manera que nosotros podemos decir que estamos equivocados. La Escritura confirma mi fe. La Escritura confirma todo, ¿verdad? Todo. Si nosotros queremos una fe verdadera, esta es la verdadera fe, que es en Cristo Jesús. No en tradiciones, no en ritos, no en cosas raras. Cristo. Y la fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza que hay un Dios, aunque tú no lo ves. No necesitas representaciones. No necesitas que te muestren algo para creer. Cristo está conmigo las 24 horas. ¿Esa es fe? Yo sé que está conmigo, ¿verdad? Aquí vino esta orden, pues incorporando tanto como judíos como gentiles en un solo pueblo. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Hoy hay un solo pueblo, pero no es romana. Hay un solo pueblo, todo aquel que rige su vida bajo el señorío de Cristo Jesús. Efesios 2:14 nos dice, Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Es Cristo que nos une a todos como uno solo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. Antes la salvación era solo para los judíos. Pero en Cristo Jesús todo ese muro cayó. Hoy todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que rige su vida bajo el señorío de Cristo, es uno en Cristo. Es uno. ¿Dónde está Jesucristo? Allí está la Iglesia Católica, la universal, la familia de Dios. Esta afirmación subraya que la presencia de Cristo en medio del pueblo es lo que hace a la Iglesia Católica o universal sin restricciones geográficas o culturales. La Iglesia trasciende fronteras. Esto es lo bonito, ¿verdad?, de la universalidad de la Iglesia. Trasciende sin restricciones, geografías o culturales. Hay hermanos en África que creemos en un solo Señor Jesucristo. Hay hermanos en los más confines de la tierra, podemos decir, que creen en Cristo y tenemos la misma fe. Somos uno en Cristo Jesús. Eso es la universalidad de la Iglesia, no una denominación. Por eso aquí hay que ampliar esta mente, ¿verdad?, para entender. La Biblia no se encierra en un solo lugar, trasciende fronteras, se expande, se va, ¿verdad? Como les dijo Jesús a sus discípulos, vayan a todas las naciones, todas las naciones. En todas las naciones hay familia de Dios. Y si tú quieres ser parte de la familia de Dios, ven a Cristo. Confía en Cristo, únicamente en Cristo. Pero es por fe, no por vista, es por fe. Y es ahí, pues, muchos, ¿verdad?, quieren ver algo para tener fe. Ese es erróneo. Esas personas, lamentablemente, no tienen fe. No han podido desarrollar fe. ¿Para qué? Tienen que ver algo. Solo abre tus ojos, mira el cielo. Esa majestuosidad
Solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, realmente vemos pues todo esto que se expande por toda la tierra para poder nosotros entender y ver que no le pertenece a una denominación, no le pertenece a un solo lugar, le pertenece a todo el mundo y es Dios quien tiene familia en todas las naciones de la tierra. ¿Cómo podemos entender y ver esto, verdad? La culminación de la iglesia. Aquí hay una cita maravillosa. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 7:9, donde nos habla, ¿verdad? Todos los redimidos por Cristo. Apocalipsis 7:9 dice, se ve una multitud redimida de toda nación, tribu, pueblo y lengua ante el trono de Dios. Aquí está hablando, Juan vio una multitud redimida de toda nación, dice, tribu, pueblo, lengua, ante el trono de Dios. Ahí está la culminación de la iglesia, de toda lengua, tribu y nación, ante el trono de Dios. Es la imagen consumada de la universalidad o de la catolicidad de la iglesia de Cristo, expandida en todo el mundo. Por eso, eso es grande, esto es maravilloso. No se encapsula en un solo lugar, no se puede encapsular en un solo estado. Este es universal, trasciende fronteras, lenguas, tribus y naciones. Y la palabra nos enseña que todos ellos son redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuánto no darle la honra y la gloria a Dios por todo lo que Él hace? Y la última, apostolicidad o apostólica. La iglesia es apostólica en cuanto está fundada sobre el mensaje y la misión de los apóstoles de Cristo. La iglesia, o sea, otra característica de la iglesia debe estar fundada sobre el mensaje y la misión de los apóstoles de Cristo Jesús. Los apóstoles fueron testigos oculares. ¿Qué significa eso? Que ellos vieron con sus propios ojos, estuvieron con Él, hablaron con Él, le preguntaron directamente a Él. Testigos oculares autorizados por el Señor resucitado y recibieron la doctrina de parte de Él. O sea, todas las enseñanzas de ellos lo recibieron directamente de Cristo Jesús, no de otra persona. Toda la enseñanza apostólica lo recibieron directamente de Jesús. Nosotros aquí estamos recibiendo la enseñanza de los apóstoles, no de Jesús, porque nosotros ya no vimos a Jesús, pero ellos son testigos oculares y autorizados por el Señor Jesucristo y recibieron doctrinas de parte de Él. La iglesia apostólica del primer siglo perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y esto lo encontramos en Hechos 2:42. Decía, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Aquí estaba hablando de los nuevos agregados cuando Pedro, ¿verdad?, predicó, pues mucha gente se agregaron a la iglesia de Cristo. Y todos ellos, ¿qué hacían? Estaban dedicados a aprender
lo que los apóstoles les enseñaba. O sea, ¿y cómo podemos hacer nosotros aprender de los apóstoles? A través de las escrituras. Las escrituras son doctrinas apostólicas. Por eso la iglesia evangélica se rige bajo este concepto, bajo este término, sola escritura. Hoy en día hay un gran dilema con sola escritura. Es que sola escritura no significa otra cosa, sino que si no está en la palabra de Dios, no lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, ¿y por qué lo tengo que hacer? Si la Biblia no lo dice, no lo voy a hacer. Pero si la Biblia dice, lo voy a hacer. Porque es doctrina que los apóstoles han dejado documentado para que nosotros podamos ver y entender y practicar el día de hoy. Esa es la característica de la iglesia de Cristo. La iglesia verdadera que rige sus doctrinas sobre o conforme las enseñanzas de los apóstoles. Por ello, decir que la iglesia es apostólica significa, primero, que conserva fidelidad al evangelio y enseñanza que los apóstoles predicaron y registraron en las escrituras del Nuevo Testamento. Pablo insiste en que si alguien predique un evangelio distinto, sea anatema. Este pasaje está bonito. Por eso aquí hay que entender cuando se dice apostólica, conserva la fidelidad al evangelio, ser fieles al evangelio, ser fieles a las enseñanzas de los apóstoles, sin adulterarla, sin diluirla, sino pasarla tal cual es, tal cual como el Señor quiere que se practica. Y no podemos decir que hay una tradición apostólica. No, aquí está hablando, ¿verdad? Todo lo que los apóstoles dijeron, hicieron, enseñaron, está registrado todo en el Nuevo Testamento. Todo esto está registrado en el Nuevo Testamento. Por eso Pablo en Gálatas 1:9 nos dice, ¿verdad? Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. ¿Has pensado tú eso? ¿Has recibido un evangelio correcto? ¿O has recibido un evangelio adulterado? Porque si has recibido un evangelio adulterado, ¿qué dice ahí? Caiga sobre sí la maldición de Dios. O como dice en otra versión, sea anatema. Por eso es la importancia de ser fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Que una iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, se rige sobre esos principios. Por eso el credo, realmente, ¿por qué hicieron ese credo? Para que todo aquel, ¿verdad?, sabe, entiende este credo, distingue el error, distingue la herejía, distingue cuál es la iglesia falsa y cuál es la iglesia verdadera de Cristo. No se trata de repetir, no se trata de gloriarse, no se trata de eso. Se trata de ver en dónde estás caminando y en dónde estás metido. Se trata de entender
de ver con claridad para que no te confundes, para que no te equivoques cómo es la iglesia de Cristo. Por eso cuando la entendemos, yo me siento feliz, yo me siento gozoso, ¿verdad? Estoy bien. Pueden decir lo contrario, yo estoy bien, estoy seguro, 100% seguro. Esa es la fe de la iglesia, esa es la fe de los apóstoles, esa es la fe de los padres apostólicos, que hay una universalidad, hay una unidad y hay una santidad y también hay una apostolicidad, que nos regimos bajo las enseñanzas de los apóstoles. Nos regimos bajo la doctrina de las Escrituras. Todo lo que los apóstoles, ¿verdad?, enseñaron en las Escrituras, eso practicamos. Y realmente, y todo nos lleva a Cristo Jesús, a formar un solo cuerpo. Apostolicidad no significa, ¿verdad? No significa que es una sucesión ritual de personas. La iglesia católica romana, ellos piensan cuando dicen iglesia apostólica, porque venimos desde Pedro. O sea, hay una sucesión, no se trata de eso. La apostolicidad es estar fieles a las enseñanzas de los apóstoles, no de sucesiones, ¿verdad? De eso no se trata, eso no. ¿Qué le interesa a Dios eso? Lo que le interesa a Dios es la fidelidad a las enseñanzas, a las doctrinas, que son esas doctrinas, esas enseñanzas, las que te salvan. Eso es lo que a Dios le importa. No importa la sucesión que la iglesia romana dice, ¿verdad? Que nosotros venimos desde Pedro, llevan cuenta, pero al final ese es otro tema, ¿verdad? Pero si vamos a la historia, nada que ver con lo que ellos dicen, ¿verdad? Nada que ver. Pero lo que sí nos interesa ahorita es conocer qué es ser apostólica. La iglesia apostólica es porque es una iglesia, se rige bajo las enseñanzas y son fieles, ¿verdad?, al evangelio de Cristo, al mensaje que ellos recibieron personalmente de Cristo. Y eso están registrados en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. Y ahí nosotros podemos ver todo lo que los apóstoles dijeron, hicieron, y eso es lo que nosotros debemos seguir y hacer. Y si la Biblia no dice, no tienes por qué inventar nada. No tienes por qué hacer algo que la Biblia no lo dice. Entonces, realmente, ya llegamos al final de esta reacción. Yo espero en el Señor que cada uno, en verdad, quite un momento en su mente el malestar, no sé, yo sé que no cae bien a la primera, pero seamos humildes de corazón. Dios pide un corazón sencillo, un corazón que se deja escuchar y meditar. O sea, yo no estoy diciendo que me crea. Lean, estudien, investiguen, lean las citas. Convéncete tú mismo. Yo no puedo convencer a nadie, pero sí puedo hacer ver todas las verdades y las características de la verdadera iglesia de Cristo. Somos uno, y regados en todo el mundo. No le pertenece a una sola denominación. Otra cosa, la iglesia romana piensa en la unidad de la iglesia, piensa en todos los santos que ellos tienen, ¿verdad? Y todos los que están en el purgatorio, todos los apóstoles, los que están en los cielos. Por eso ellos le rezan a uno
y le rezan a otro para que este otro le lleve el mensaje al otro y le lleva al otro, así una sucesión. Llegan hasta Jesús, ¿verdad? Pero Jesús dijo, todo lo que quieran y todo lo que pidan, pidan en mi nombre, ¿verdad? A Él directamente. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero ellos piensan que somos uno porque necesitamos a los muertos, necesitamos a los que están en purgatorio para que pase nuestra petición. No es así. La unidad que habla la iglesia, que es uno, es entre hermanos aquí en la tierra que nos regimos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente vendrá y vendrá muy pronto. Muy pronto. ¿Estás preparado o no estás preparado? Lo que va a venir, va a venir. Así que aquí dejamos esta reacción. Pues próximamente haremos otras reacciones con el propósito, ¿verdad?, de abrir ojos, de abrir mentalidades, de abrir corazones, para que no sigan el engaño, no sigan esas herejías, esas mentiras que en verdad nos aleja de Cristo, que es el verdadero pastor, que el único que quiere que tú formes parte de su familia. Bendiciones a todos.